Bienvenidos al episodio número 52 de Sin pelos en el cactus. Hoy tenemos a un colega, amigo, un experto en el tema también de cardiología. Así que Esteban, un tremendo placer tenerte aquí. Si nos pudieras dar un poquito de introducción sobre qué es lo que haces, dónde estás. Tú estás en Argentina, para que la gente te vaya conociendo y te vaya siguiendo también en las redes. Muy bien, hola Cristian, un gusto estar acá. Muy bueno y más lindo conversar sobre estos temas, ¿no? Que nos gustan a todos. Yo vivo actualmente sobre la cordillera de los Andes. Argentina tiene una ruta que se llama la Ruta 40, que va de Ushuaia, que es la ciudad más al norte de todo, Ushuaia más al sur, hasta La Quiaca, que es la más al norte. En el medio de esa ruta, sobre la cordillera de los Andes, ahí vivo yo. En una provincia que se llama Neuquén. Yo vivo en un pueblo, en una ciudad pequeña que se llama Chosmalal, que queda justo ahí en la mitad de la Argentina sobre la cordillera de los... Y bueno, gente, entonces aquí tenemos a dos cardiólogos que viven en situaciones muy distintas. Cada quien tiene un grupo de pacientes, una demografía especial. Y vamos a empezar ahorita a aclarar muchísimas dudas que tienen. Queremos que entiendan qué son los riesgos cardiovasculares, qué es lo que pueden hacer. Y yo creo que ciertos conceptos que ambos tenemos que van un poquito en contra o rompiendo paradigmas de cosas que vemos en la cardiología. Así que, Esteban, vamos a empezar. Esteban, por cierto, también tiene sus cursos, así que estaba viendo ahí los cursos que tiene, que están buenísimos. La idea también es que al final de esto, en la descripción abajo van a tener los links para esto, donde lo pueden encontrar, aprender para todos aquellos que quieren mejorar su calidad de vida, pues absolutamente todo. Pues Esteban, yo creo que un buen punto de partida es, ¿qué tanto te ha cambiado tu manera de ver la cardiología a medida que ha pasado el tiempo y con los conocimientos que tú has ido adquiriendo que probablemente no te enseñaron en la escuela de medicina? Todo empezó en el 2015, Cristian. En el 2015 tenía un paciente con lípidos altos y yo tengo es un cardiólogo muy conocido de Argentina, que es una especie de guía mío, que yo le pregunto, él no quiere salir en el medio, no quiere nada, pero es un genio. Y yo le pregunto, Daniel, ¿qué hago con este paciente? Y él me dice, ¿te cuento lo que dicen las guías o te cuento la verdad? Me dio las dos píldoras, la azul y la píldora roja. Y no, ahora quiero saber qué es. Bueno, y conversamos más de 3.000 mails fueron, que hasta el día de hoy siguen, ese intercambio de mail muy rico. Y me fui dando cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien. Me di cuenta que nuestros pacientes, que los cardiólogos somos muy buenos en agudos. Hay un infarto y venís vos, metés una cosita dentro de la arteria, le abrís la arteria y es fantástico. Y ahí la mortalidad se la pasaste del 30-40% con un desfibrilador al lado y con eso al 3%, 4%. Eso es fantástico. Vienen los electrofisiólogos, que son médicos electricistas, son cardiólogos electricistas, que tienen que cortar un cable que está de más, van y lo cortan y curan a las personas. Eso es buenísimo. Pero yo, que hacía consultorio y veía pacientes crónicos, me di cuenta que nuestros pacientes estaban cada vez más obesos, cada vez más diabetes, cada vez más infartos, cada vez más jóvenes con infarto, y las cosas no funcionaban. Dije, ¿qué estamos haciendo mal? En el 2009, antes de todo esto, yo dije, bueno, lo que estoy haciendo mal es que me falta rehabilitación cardiovascular. Y en la sala de espera de mi consultorio, ¿qué es esto? Puse a un profe, lo mandé a formarse y empezamos a hacer rehabilitación cardiovascular. Y mejoraban algunas cosas, pero no cambiaba la base. Y en el 2015 me di cuenta que tal vez los hábitos y la alimentación tenían mucho que ver, mucho que ver. Y me di cuenta que estábamos haciendo las cosas mal. Y me di cuenta que había dos teorías profundamente equivocadas en medicina. Dos hipótesis. Para mí la peor y la causante de todo es la hipótesis calórica. La hipótesis calórica es terrible, terrible. Y la otra hipótesis profundamente equivocada es la hipótesis lipídica.
La hipótesis calórica nos dice que empezamos a ganar peso y a enfermar porque comemos más de lo que gastamos. Clarito. Entonces la solución fue, bueno, come menos y movete más, que vas a solucionar todo. No pasó para nada así. Y la hipótesis lipídica dice, vos tenés la enfermedad que más personas mata en el mundo, que es la aterosclerosis, porque tenés colesterol alto. Es la causa de tu enfermedad. Entonces lo que hay que hacer es bajarlo. Y lo bajamos a límites extraordinarios con las nuevas medicaciones y nos está comiendo el riesgo residual. O sea, a los pacientes les siguen pasando cosas, infartos, accidentes cerebrovasculares, y no logramos controlar nada. Fueron las dos hipótesis profundamente equivocadas en la historia de la medicina, que para los pacientes crónicos fue un desastre, un caos, un caos. Pero lo sigue Y siendo. nos llevó a esto, sí, Sí. nos llevó a lo que estamos hoy. Y nos llevó a lo que estamos hoy. No sé si ayer justo salió un artículo en Lancet muy lindo que dice que la situación en obesidad en el mundo es desesperante. No es mala, es desesperante. Del 2000, del 1990 al 2020, al 2020, subió la obesidad, no hablo de sobrepeso, hablo de obesidad solamente un 240%. Y pronostican que del 2020 al 2030 va a subir un 150 más. Un caos, un caos. Argentina tenemos 40% de las personas con obesidad y otro 30% con sobrepeso. 30-40, estamos A la madre, de nunca cada 10 pensé. personas. Yo no me imaginaba eso en Argentina, pues digo, lo veo aquí en Estados Unidos, pero es de los países más obesos. Yo no sabía que Argentina tenías entre obesidad y sobrepeso en un 70%. ¿Qué cosa? 70 era en la encuesta del 2018, ahora se piensa que es más. Ya no se puede creer. Pero esto es muy fácil, ¿eh? Cuando doy charlas, llevo 1 centímetro y digo, ¿quién se quiere medir el perímetro de cintura? De cada 10 personas, 9 y 8 no tienen las medidas que hay que tener. 102 en el hombre, 88 en la mujer. Esos abdomen miden más. Hay adiposidad dentro de eso. Y eso es enfermedad cardiovascular a futuro. Y en parte eso, gente, lo que está demostrando es que yo creo, mire, una cosa que quiero que entiendan es que Esteban y yo no, o sea, nos conocemos levemente ahí por las redes, pero nunca hemos platicado. Y yo creo que ahorita algo muy interesante que van a ver es dos personas que han cuestionado ciertos paradigmas, porque lo mismo que está hablando ahorita Esteban es de el concepto de calorías y el concepto de lípidos, cómo fuimos cuestionando, yo creo que cada quien por sus experiencias en dos diferentes países, y así como lo ha hecho mucha gente que ha estado en este podcast, y vamos viendo cómo las cosas o cómo ciertas alimentaciones que nos habían dicho que debía de comer así, sería la solución, y nos damos cuenta que no lo es. Y hay veces que tenemos que cambiar completamente e ir en contracorriente. Y en mi caso, no sé cómo es el tuyo, Esteban, pero yendo contracorriente fui cuando yo empecé en realidad, a sanar a los pacientes, ¿no? Yo, como estaba diciendo Esteban, yo soy cardiólogo intervencionista. O sea, yo soy el plomero glorificado que va y te destapa las arterias cuando ya se te tapó una pierna o se te tapó el corazón o se te tapó algo más. Pero la cosa es que yo te puedo destapar, pero si no puedo cambiar el problema de raíz, entonces esa cuajada, esa tapada de arterias va a volver. Y cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes, más empinados y más viejos y más enfermos. Los podemos mantener vivos, pero eso nos quiere decir calidad de vida. Y entonces esto en parte es ayudarlos a ustedes a empezar a cuestionar, a empezar a ver, y si las cosas las estuviéramos haciendo bien, no estaríamos viendo este aumento en obesidad en todo el mundo y la obesidad en sí no se estaría transformando en lo que viene siendo un manejo y una especialidad. Yo te estaba contando, Esteban, no sé, yo estoy, creo, o sea, bueno, no creo, soy el único cardiólogo intervencionista que está certificado por el American Board of Obesity Medicine. Y es por eso mismo, es porque si nosotros no nos enfocamos en la prevención, la conclusión que estamos ahorita
va a volver a ocurrir y cada vez hay gente más enferma, cada vez son más chicos, y ahorita es más, ya viene la obesidad infantil. Vamos a empezar a ver cosas que, si ya ahorita los que están ahorita en sus 30 y sus 40 están empinados, los niños que ya están con una obesidad que nunca antes habíamos visto, quién sabe qué es lo que les espera. Así que Es un tema muy lindo, el tema obesidad. Y una de las grandes luchas que tengo yo es, me paro delante de la gente que le doy charlas y le digo, ¿es una enfermedad o no? Y esto es apasionante. Entonces, lógicamente, acá en la Argentina, las 9 sociedades científicas más importantes, hace 1 año y medio, 2, sacaron una carta con una cosa grandota así que decía, la obesidad es una enfermedad. La OMS dice que es una enfermedad. Y yo creo que el problema por lo que no lo podemos solucionar es porque está ahí. No solamente no la solucionamos, sino que no la entendemos. No entendemos lo que le está pasando a la gente. Hoy definimos obesidad por adiposidad. Bueno, dejemos la discusión del índice de masa corporal o no. Son pacientes que tienen adiposidad aumentada. Y vemos que esos pacientes andan mucho peor que los que no la tienen. Mucho peor. Esto se llama falacia del superviviente. Y es apasionante. En la Segunda Guerra Mundial, la artillería alemana tiraba todos los aviones ingleses, muchos, hizo un desastre con los aviones ingleses. Y los poquitos que llevaban a la base, ahí a Inglaterra, los estudiaban muy bien y veían dónde tenía impacto de balas. Y en ese plano de impacto de balas, vieron que las balas estaban puntualmente en el cuerpo del avión y en las alas. Entonces, bueno, dijeron, vamos a reforzar esa parte donde... Y un matemático llamado Abraham Wald dijo, no seamos estúpidos, no vamos a reforzar esto, vamos a reforzar los motores, porque es donde los aviones cayeron antes. Los aviones que recibieron impacto en los motores cayeron antes. Esos no llegan a la base. ¿Y qué estamos viendo con nuestros pacientes con obesidad? Exactamente esto. Vemos que andan peor. Pero si no hubieran engordado en ese mismo medio, se hubieran muerto muchos años antes. Te estoy matando con esto. Esto es un concepto totalmente disruptivo. Ese obeso, esa obesidad que estamos viendo en estos pacientes, no es la enfermedad. Es el intento del organismo de defenderse para sobrevivir más. Si vos querés comparar esos individuos, no lo tenés que comparar con individuos normales no expuestos a ese medio o con maquinaria genética que le permitió sobrellevar mejor ese medio. Lo tenés que comparar con una enfermedad que se llama lipodistrofia generalizada o síndrome de Berardinelli. Son humanos que no tienen adipocitos. ¿Y sabés a qué edad mueren? A los 20 años como máximo. Como máximo. O sea que te estoy matando. No, es que digo, no, me parece fenomenal, intrigante, porque esta parte de que se están defendiendo, ahora sí que eso sí, y voy a tener que entenderlo porque estoy seguro que me va a sacar una chulada de fisiología, ¿no? Así que, ¿a qué te refieres con, o sea, el transformarte en una persona más adiposa? Es una manera del cuerpo, porque para mí la manera de verlo siempre es simplemente con la alimentación. O sea, yo siento que si a una persona lo tienes con una manera de comer donde no le estemos metiendo cuacha, yo no me enfoco en las calorías para ayudar a mis pacientes a perder 50, 100 libras. Yo me enfoco a que le estén poniendo la gasolina adecuada, ¿sí? La gasolina adecuada no te causa, o sea, te causa saciedad al momento en donde tu cuerpo lo tiene que entender, ¿no? Sí. Mientras, sí, dime, dale. No, sí, te escucho. Entonces o sea, es lo que le llamamos comida real, lo que tú quieras, y luego te dice que no andes demonizando la comida, y como lo hemos platicado con otros, entre ellos Jaramillo, que también lo conoces, me da risa porque también dice, es un comestible, no porque te lo puedas tragar o meter al cuerpo, quiere decir que sea un alimento. Entonces, para mí el problema de todo esto viene en lo que de repente creemos que es saludable. Y lo mismo lo podemos ver cuando lo mismo que nos dijeron que es
el alimento adecuado para una buena salud cardiovascular. Muchas veces, pues no lo es, y lo vemos en el American Diabetic Association, ¿no? De repente las recomendaciones que te dan de los alimentos y incluso postres que no debíamos estar dando a una persona con resistencia a la insulina y todas estas cosas. Así que, pero dale, dale, me tienes intrigado. Bien, entonces el primer gran concepto que estoy diciendo, la obesidad no es el problema, sino el intento de solución de nuestro organismo a otro problema, a otro problema. Ahora, ¿cuál es la causa, no, de esta pandemia de obesidad? ¿Por qué llegamos a esto? Hace 2 años se juntaron los que más saben del mundo, todos, ¿eh? Se juntaron todos. Hall, Ludwig, todos. El primer encuentro fue en Inglaterra, para ver cuál es la causa de esta pandemia en el mundo. ¿A qué llegaron? Hicieron agua. No sabemos, que la fructosa, que los azúcar, que la grasa, que las calorías, que el sedentarismo. Agua. Al año siguiente se volvieron bueno, nos juntamos ahora, se juntaron creo que en Estados Unidos, no sé si en Maryland fue. Y bueno, nos juntamos y ahora sí, ¿qué conclusión llegaron? No sabemos por qué engordamos. No sabemos. Y es bastante sencillo entender el porqué. ¿En qué año yo hago preguntas, pero no es para que me las contestes, ¿eh? Hago preguntas al aire y me las contesto yo. ¿En qué año empezamos a engordar los seres humanos? Aproximadamente la curva empezó a despegarse con la revolución industrial, pero era muy, muy leve ese. Y en el año 75 hizo un pico hacia arriba que hasta el día de hoy no lo podemos parar. En el año 75. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el 75? ¿No? Algunos dicen, no, las guías de Estados Unidos, fue algo más interesante. Fue algo más interesante, que te va a hacer entender por qué el cuerpo se empezó a defender engordando. En el año 68-69, Kotler sacó lo que se llama la Biblia del marketing. Surgió el neuromarketing, un libro que hasta el día de hoy fue la Biblia del marketing. Este señor decía que el que vendía, por decir algo, fruta, decía, vendo fruta, rica la fruta, fresca la fruta, tenía que dejar de enfocarse en el producto que estaba vendiendo y pasar a enfocarse en el receptor del producto, en tu mente. En el año 68-69, la industria empezó a ver qué te gustaba, empezó a tocarnos a donde nos gustaba. Y le fue muy, pero muy bien. Empezaron a aprender de nosotros. Y no solamente, ejemplos de esto, le pusieron un tigre a los cereales y vendieron un 15% más. O sea que no estaban los cereales en sí. Vos podés comer cereales, pero muchas veces la trampa está en la etiqueta, la trampa está en un médico que sale en la televisión, que a su sociedad científica le paga esa industria. Esto se conoce como neuromarketing, son muy ingeniosos, muy ingeniosos. Y a fin de mes saben si vendieron o no. Esto produjo un aumento en las ventas. Sí. No, escuché, creo que fue mi hermano que me lo comentó una vez, que estaba también metido mucho en esto. Y me dice, si tú te fijas cuando vas al mercado, tienes de repente a estos personajes y los ponen al nivel de los niños, ¿no? Para que ese personaje esté haciendo hasta eye contact, ¿no? Que estén bien, es como si los están viendo, hasta el ángulo en que tienen los ojos, la mirada, estos personajes en los cereales, en los dulces, en todo, y hasta dónde los ponen para que vayan caminando justo que tú lo estás llevando en el mercado. Quiero esto, ¿no? Entonces, los colores y todo eso. Entonces, sí, sí, o sea, me están haciendo clic todas las cosas que me estás diciendo. Cuando vos entras al supermercado, estas personas que son muy inteligentes, los que estudian neuromarketing yo los admiro. La verdad que son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más hábiles y mucho más exitosos que nosotros. Cuando vos entras al supermercado ya saben con un 80% lo que vas a comprar y lo que no. Uno se cree libre, pero no somos libres, somos muy predecibles y lo saben. Me podés querer o no, pero nadie es libre. Si no te enganchan con la comida, te enganchan con los celulares, te enganchan con algo. Te van a enganchar. Pero lo interesante de esto, que en el 75 todas estas estrategias de venta se fueron como mejorando y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta el día de hoy. Esa es la causa, fueron por nuestra hambre y la consiguieron. Independientemente de lo que comas, si es grasa, azúcar, carbohidratos, los carbohidratos tienen una particularidad, que nos gustan mucho,
naturalmente, y le ponen mucho de eso para que nos guste. Pero para que nos guste lo tenemos que haber probado, y antes lo tenemos que haber comprado. Y ellos usan técnicas desde antes que lo pruebes. Es apasionante esto, ¿eh? Pero bueno, eh, fueron por nuestra hambre y la consiguieron. Secuestraron nuestro sistema de hambre y saciedad. Lo tienen ellos. Nuestros pacientes hoy, los que vos ves en el consultorio, el problema es que están siempre hambrientos. Tienen siempre hambre. Siempre hambre. Y yo le digo, por suerte engordaste vos, pues si no hubieras engordado, te hubieras muerto hace muchos años. Si no hubieras engordado, esto lo vemos con los asiáticos. Los asiáticos genéticamente, su maquinaria genética, yo lo llamo flexibilidad genética, no está tan aceitada y no tienen la capacidad de dejar toda esa cantidad de sustratos oxidables, esa comida que comen de más, no la pueden dejar en donde menos molesta, que es en grasa. Y les queda circulando, y si queda circulando todo eso es malo, ¿eh? No es bueno, no es bueno. Ahora vamos a conversar de eso porque después de esto vamos a terminar en una placa de ateroma. ¿Cómo vamos a llegar? Es muy lindo. Eh, Estas personas no pueden dejar de comer, no tienen saciedad y están comiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Viene la enfermedad, viene todo eso que nosotros sabemos atrás. Por lo tanto, esto que yo te digo, que la obesidad no es el problema, sino es la manifestación del problema, es más que entendible y es más que lógico. No existe eso de que no hay una causa. Hay una causa. Fueron por tu hambre y lo consiguieron. Esto es a nivel masivo, es mundial, no es una persona aislada. Y cada vez van por el hambre de los más resistentes genéticamente, esos que no tienen la capacidad de engordar tan fácil, pero bueno, están machacando y todos los meses les suben las ventas, optimizan ganancias, lo llaman ellos. Todos los meses les pasa esto, y bueno, y sí, y lo están haciendo, pues son buenos realmente en esto. Cada vez compramos más lo que ellos venden y cada vez lo comemos más. Y sabes que ahorita que hablas del hambre, yo siempre les trato de hacer que distingan entre hambre y antojo. Entonces, por ejemplo, eso de o sea, todo con moderación, ¿no? Yo les digo, primero que nada, ustedes se tienen que conocer a sí mismos y decir qué tan difícil es para ti moderar lo que te vas a tragar. Pone una escala del 1 al 10. Y si esa escala es un 10, entonces no lo compres, no lo tengas enfrente, porque moderarlo ya es difícil, ¿no? Y esto va con los estudios de Joan Nifland y todas aquellas personas que se enfocan en lo que viene siendo pues, la ingeniería del alimento, que en parte creo que va a lo que tú estabas diciendo, que es diseñar el alimento para que tú lo quieras comer. Más, yo ahí es donde veo el hambre, que cuando uno tiene hambre es fácil de quitarlo. ¿Y qué tienes que hacer? Generalmente una manera de comer, si tú, yo siempre digo, te agarras tus verduras verdes y te comes tilapia, pollo, pechuga de pollo, un buen ribeye, un bife, o sea, vas a tener saciedad. Ahora, si tú le estás agregando a eso, pues las tortillas, es más, el choripán. Digo, el choripán es un ejemplo claro. Cómete la salchicha, cómprate el chorizo solo y hay un límite, pero el choripán que está, hasta se me hizo agua la boca. O sea, nada más de pensar en el pan francés mezclado con un poquito con el juguito de la carne que estás haciendo y pones ahí el choripán, es delicioso y lo puedes seguir comiendo aunque ya no tengas hambre, pero es muy distinto esa parte a nada más estar comiendo lo que viene siendo la pura salchicha, ¿no? Entonces, todo eso también yo siento que para mí es un factor muy importante, el poder distinguir entre antojo y hambre. No sé qué opinas en eso. Claro, tenemos dos hambres, describen muchas hambres, pero básicamente son dos. Dos. El hambre fisiológica, cuando tus sensores de energía están bajos, te estimulan centros del cerebro para que comas. Y el hambre hedónica, que es el hambre que tiene que ver con el centro del placer. Esa hambre es por la que están buscando. Esa es por la que se pelean. Esa es por el hambre que están peleando. Y sus técnicas son extraordinarias, Cristian. Ahora pusieron, vos tenés esos pacientes que vos le decís eso. Bueno, si no tenés hambre, no comas. Y si tenés hambre, comé
pechuga de pollo, sacate el hambre con comida, pero no pueden, porque van a las redes y encuentran médicos, jefes de servicio, Mm, jefes de cursos, gente que forma a otra gente, nutricionistas muy importantes que dicen, no, pero por favor, come un poquito de todo, claro. moderate y come la porción justa, porque el problema es ese, que no te moderás. Y no pueden. Ya ellos, los que lo venden ya saben que la porción justa es infinita, el que lo sabe. Sí. Y ponen a esta gente pagada por ellos mismos, porque es parte de la estrategia de venta. Parte de la estrategia de venta es poner plata en médicos, nutricionistas y sociedades científicas y en los congresos nuestros Sí. para que esto nunca se hable. Y siempre estamos hablando de las mismas cosas. Bueno, moderate, come menos. Le ponen, lo llaman dieta, casi dieta, nunca dieta, pero le cambian el nombre, pero es lo mismo. Apelan a la moderación. Y esa moderación ya está secuestrada por todas estas estrategias. Y ellos son parte de esas estrategias. Y nosotros, como médicos y como sociedades científicas, nos transformamos en eso. Y con la hipótesis lipídica pasó algo parecido, pero es menos grave la hipótesis lipídica. Esta es más grave, porque esta es la causa de eso. Entonces, esta gente empieza a comer más, sobre todo carbohidratos que le ponen, ¿no? A la comida le ponen porque son más dulces, y naturalmente nos gusta lo dulce, porque lo dulce era escaso. Vos te encontrabas con dulce solamente en dos cosas, frutas y miel. No había otra fuente muy dulce en la naturaleza, por lo menos abundante. Y estas dos frutas, las frutas son estacionales, no era tan fácil encontrarlas, tenían estacionalidad. Ahora cambió todo eso y aprovecharon ese gusto por lo dulce para meternos carbohidratos para que una vez que los compremos nos guste más y no podamos dejar de comerlos. Después le agregaron crocancia, la grasa justa, otras cosas, fueron mejorando. ¿Y vamos a meternos un poquito más en aterosclerosis? ¿Y qué pasa cuando vos comés mucho carbohidrato? ¿A dónde va todo eso? ¿A dónde va? Los carbohidratos tienen una sola forma de metabolizarse, porque no comemos carbohidratos ni grasas, no comemos proteínas, comemos electrones. Electrones. Te estoy matando de nuevo. Esos electrones terminan, si son por los carbohidratos, en el complejo 1 de la cadena transportadora de energía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la fábrica donde nosotros generamos la energía y el ATP, que es la moneda corriente de energía que nos hace movernos y sobrevivir. Cuando comemos carbos, todo eso va de lleno a el primer eslabón de esta fábrica. Se llama complejo 1 de la cadena transportadora del. Entonces me estás llevando a la disfunción de la mitocondria. Ajá, te estoy llevando a la mitocondria, sí. Porque después vamos a hablar de aterosclerosis. Es que esto es fenomenal porque ahorita esto es exactamente porque esta disfunción que tú me estás diciendo, creo que estás en una sobrecarga de electrones, que es también lo que vemos en Brain Energy con Christopher Palmer, y es en todas partes esto se manifiesta, ¿no? Así que o sea, me está encantando lo que estás diciendo, no me, o sea, o sea, sigue, me está Bien. encantando lo que estás diciendo. Ya todo este neuromarketing hizo que comamos mucho, entre ellos muchos carbos, porque es lo que le ponen, porque eso vende más, ¿no? Después lo podemos hacer por grasa, ¿eh? Después jugamos a que yo te paso a que te haces keto y entramos por grasa y te voy a mostrar cómo pasa algo parecido. Pero pará, entramos por los carbios. Comiste mucho carbo, sobrecargaste el complejo 1. Ese NAD, que es una sustancia que has hablado, la nicotinamida, bueno, el NAD, que tiene que estar oxidado para cuando uno come carbos, se reduce, ¿no? Y ahí empieza todo el proceso que nos va a generar energía. Se consume la materia prima, se consume el lado oxidado. No hay más nado oxidado porque sobrecargamos ese complejo 1. Y ahí viene lo que se conoce como actividad aberrante del complejo 1. Empieza a disfuncionar, está sobrecargado con electrones, está sobrecargado con comida. Superamos la capacidad de proceso de esa fábrica. Y cuando disfunciona, la fábrica lo que hace es larga un hollín. Ese hollín se llaman radicales libres. Y acá empieza la madre del problema. Ese complejo 1 entra en lo que se llama actividad aberrante, empiezan a liberar radicales libres. Esos radicales libres son moléculas muy reactivas, que todo lo que tocan lo estropean, lo cambian, tienen un electrón desapareado en su última órbita y cambian todo lo que
lo que tocan, son señalizadores para decirle al sistema del hambre, bueno, pará, ya estamos llenos, o para liberar una hormona, son señalizadores, o para la neovascularización, para lo que sea, se usan como señalizadores. Ese complex 1 empieza a mandar radicales libres para decir, pará que acá me están pasando cosas, estoy siendo sobrepasado con esta cantidad de materia prima. Como la materia prima sigue llegando, se empiezan a liberar esos radicales libres a la sangre. Tenemos todo un sistema para contrarrestar estos radicales libres. Son los sistemas antioxidantes. ¿Por casualidad hay un rol en las estatinas en esto que me estás hablando? Ah, sí, sí tienen una función con esto. Y con el LDL también. Ahora vamos a hablar de eso porque esto también te explota. Sí, no, es que estoy agarrando aquí por donde me estás llevando y las cosas, porque hay uno que se llama, no sé cómo se llamaba el libro, de Lee Johnson, o no sé qué era, que habla de la disfunción de la mitocondria y habla de esto que tú me estás contando, así que, pero ahorita No hay la- aterosclerosis. No hay aterosclerosis si no hay estrés, daño oxidativo, estrés oxidativo. Ok. No hay, no existe. Bueno, bueno, dale, ahorita Dale. no, es que No, esto fue, o sea, entonces, uno de los conceptos que ustedes van a escuchar en la cardiología es que el LDL es una molécula maligna y que si no hay LDL, entonces no hay aterosclerosis. Pero yo muchas veces le he preguntado a mis amigos cardiólogos, le digo, ¿cuándo fue la última vez que yo como plomero glorificado, le digo, ¿has visto a alguien que su único factor de riesgo haya sido el LDL elevado? Y fuera de la hipercolesterolemia familiar, o sea, o sea, la respuesta es ah, no. Y acabo de tener un paciente, que te estaba contando otra vez, con un LDL 360, ¿no? Colesterol de 500. Y yo dije, este va a estar, o sea, lo agarro como hipercolesterolemia familiar y dije, este va a estar hasta el cogote con un calcio coronario tapado, calcio. Su score fue 1, o sea, casi 0, o sea, nada, absolutamente nada. Entonces, aquí la razón por la cual hago este hincapié para ustedes es porque ahorita van a estar entendiendo la orquesta que hay para que en realidad ese colesterol se pueda transformar en algo maligno, y estamos hablando de la inflamación y de los radicales libres que ahorita está hablando Esteban. bien. Ese complex 1 entra en actividad aberrante. Y ahí se corta esa cadena transportadora, se corta esa secuencia de fábrica. Yo por ahí quiero bajar un poquito las cosas porque va a haber gente que no es médica escuchándonos, entonces vamos a tratar de bajar un poquito. Se corta esa secuencia de esa fábrica y esa secuencia terminaba en la generación del ATP, que es la moneda de energía del cuerpo. No se forma ATP. Empieza a disminuir la cantidad de ATP en el cuerpo. Y esto se conoce como pseudohipoxia. ¿Por qué? Hipoxia es la falta de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, esa cadena transportadora también se corta. En otro paso, pero se corta. Bueno, esto es pseudohipoxia. No se forma ATP, pero oxígeno hay. Se cortó antes, en el complex 1, pero no se formó ATP. Estos pacientes nuestros, metabólicos, con obesidad, con síndrome metabólico, con hígado graso, uno los manda a hacer la actividad física y no pueden. No pueden porque no tienen ATP. No es que no quieren, no pueden. Y esta es la causa. O sea que el sedentarismo es la consecuencia, no es la causa de la obesidad. Esta pseudohipoxia vendría a ser por qué estos pacientes se compran el jogging, se compran la botellita, todo, van a salir y la verdad que no pueden. Y dura un día, dos, porque no tienen la ATP, está cortada su cadena transportadora de electrones. Está sobrecargado ese complex 1. Comemos electrones, recuerden, no comemos carbo ni proteínas, comemos electrones y tenemos que entender esto para ver a dónde van. Ese NAD oxidado que se consumió todo y pasó a NAD reducido, ese NAD oxidado es fundamental. ¿Por qué? Porque las moléculas de la juventud, de la longevidad, usan NAD oxidado, las sirtuinas. Y la inmunidad usa NAD oxidado también para prepararse. Entonces, por eso es que estos pacientes envejecen más rápido, tienen mucho más problemas de inmunidad y por esto es que la obesidad tiene todos estos problemas, ¿no? Básicamente, para que se entienda, es esto. Sí. Pero claro, yo tengo este paciente que
Bueno, le digo, mirá, está todo mal, le explico todo esto. Ahora vos pasate a grasa, le digo. Pasate a grasa porque tenés el complex 1, lo tenés horrible. Entonces, dejá de comer carbos y ahí se me hace keto. Se me hace keto, empieza a comer grasa todo el tiempo, grasa, una keto bien grasosa. Y empieza a pasar lo mismo con el complex 3. El 2, pero en mayor medida el 3. Es el 3 en que se empieza a saturar. Claro, porque lo que estaba afectado era el hambre arriba. Inicialmente mejoran mucho porque se precarga el complex 1 y en este paso que puede ser de hasta de un año o dos, el paciente mejora, pero si empieza a sobrecargar el complex 3 con grasa, empieza a disfuncionar el complex 3 y pasa lo mismo en el complex 3. En general, el que hace una dieta cetogénica lo sabe, eh, y lo bueno de las dietas cetogénicas, que te hagas vegano, cetogénico, crudo y vegano, es que tenés una tribu. Entonces salís del entorno de ese consumista del supermercado y te alimentás acorde a tu tribu, que sea la que sea. Y esto es muy, pero muy bueno. Y en general cada vez se pasan más a comida real y esto también es bueno. Entonces empieza a mejorar un poco el hambre en estos pacientes. Pero bueno, puede disfuncionar esa cadena en cualquier parte, el complex 1 por carbo, el complex 3 por grasa, tranquilamente. Y todo genera estrés oxidativo, genera radicales libres circulantes. El proceso antioxidante es apasionante también. Tenemos en el lugar donde se forman todas unas enzimas preparadas para, cuando sale un radical libre, lo neutraliza. Pero claro, si esto que es un radical libre malo lo neutraliza esto pasa a ser un radical libre menos malo, pero pasa a ser un radical libre. Entonces, no sé si vos te acordás, glutatión, todas eh, esas enzimas que nos protegen como sistema antioxidante, tienen un circuito que pasa esto, que es como una especie de radical libre, lo vuelve otra vez normal. Tienen un circuito de reentrada en la zona para neutralizar y no provocar más problemas. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Te acordás que todo tenía esto, todo un ciclo enzimático de la glutatión, de la superóxido dismutasa, que se modificaba por el radical libre y se volvía otra vez a su forma natural por un ciclo que yo lo tengo que estudiar siempre eh, en el lugar ese? ahorita Más esto del efectivo. complex 1 y del complex 3, estamos hablando de lo que viene siendo el electron transport chain en la mitocondria, ¿no? Ok, entonces, eso es, o sea, esto que dice, porque yo creo que la gente cuando hablamos de complex 1 o complex 3 no van a tener idea, y estamos hablando de lo que viene siendo una cadena de electrones de transporte, que aquí de hecho es uno de los lugares en donde, por eso le estaba platicando de la torvastatina, porque la torvastatina también puede afectar en estos complejos, y es por eso que les dan la coenzima Q, como que estamos tratando de o sea, a donde voy con lo que tú me estás diciendo es una de las cosas que se hace cuando les dan estatinas es esta parte. Y por eso también estoy viendo ahorita con esto que me estás hablando de energía, en dónde viene el potencial de los estudios, que son buenos, la creatina más que nada, en la generación del ATP, porque a donde voy yo creo que me estás llevando a un punto en donde la generación de ATP, cuando me dices que no tiene energía, están fritos. Y tal vez una manera de contrarrestar esto, y por eso los estudios ven, no sé, estoy extrapolando cosas y conceptos de otras partes, Sí, pero sin creo que dudas. pero, o sea, entonces, gente aquí, o sea, o sea, en otras palabras, no importa de dónde venga el exceso de calorías, porque al final puede ser un exceso por carbohidrato o un exceso por triglicéridos o por grasa, eso te va a terminar afectando en la manera que tú estás produciendo inflamación y la manera que estás generando energía. ¿Sí? Exacto. Somos bioquímica y los sistemas se saturan. No hay, el control está en el hambre, la saciedad, pero bueno, lo perdimos, nos lo ganaron otros. Entonces empiezan a sobresaturar estos sistemas. En resumen, podemos decir que comemos más, se sobrecargan y empiezan a liberarse radicales libres. Esas especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, que son los radicales libres, eh, se liberan a circulación.
a la sangre, a la sangre. En la sangre también tenemos, en todas nuestras arterias, imagínate que vos las conocés las arterias por dentro, pero las arterias no son como nos lo contaron siempre. Tienen una capa que se llama glicocálix. Imagínate la espuma de mar que recubre todas nuestras arterias por dentro. Ese tubo está recubierto todo por una espuma de mar que desaparece, va y vuelve, va y vuelve. Todo el tiempo se está perdiendo y regenerando. Si esa espuma de mar está intacta, nada de lo que circula en el centro del vaso, en la sangre, puede aproximarse a la pared de la arteria. Nada. Nada. Nada es nada. Excepto lo que necesita la arteria. Excepto lo que necesita que pase. LDL es una proteína que transporta grasa que va por esos vasos. Y tiene una particularidad. Ese glicocálix, que está cubriendo toda la arteria por dentro, tiene carga eléctrica. No solo es una barrera mecánica, sino que es una barrera eléctrica. Tiene carga eléctrica negativa. Y ese glicocálix es básicamente, pobremente electronegativo. Pero cuando más se va modificando por los radicales libres que está mandando la mitocondria, lo primero que cambia ese NDN es la carga eléctrica. Antes de ser oxidado, pequeño, denso, glicado, mucho antes, lo primero que cambia es la carga eléctrica. Se hace electronegativo, mucho más electronegativo. ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? Si dijimos que este glicocálix era electronegativo y yo pongo algo electronegativo, se repelen y ese LDL va a circular más por el centro del vaso, más alejado de la pared, porque ya empezó a modificarse y el LDL cuando se modifica empieza a ser peligroso. Empieza a ser peligroso. Entonces el cuerpo dice, bueno, mientras mantenga el glicocálix intacto, no pasa nada, porque va por el medio del vaso hasta que llega a los sinusoides capilares del hígado, que ahí el endotelio tiene unas ventanas, ahí ya es fenestrado, ya no es continuo como en las arterias, en el hígado es fenestrado. Y ahí tiene un sistema para sacarlo del organismo. Son los receptores scavenger, son los macrófagos de Kupffer, las células de Kupffer. Son unas células que tienen receptores para reconocer a este LDL modificado. Y lo extrae del sistema y saca ese LDL modificado que, como dijimos, toda especie reactiva que se toca con algo, transforma ese algo en algo inflamatorio. Entonces el cuerpo se asegura que vaya por el centro del vaso hasta el hígado y es extraído del sistema. Esto nos pasa a todos los días, porque cuando comemos también sobrecargamos y generamos especies reactivas de oxígeno. Pero funciona así y lo sacamos del cuerpo. El LDL pasó a ser la última etapa del sistema antioxidante. La última esperanza del sistema antioxidante es esa proteína grande y esos lípidos que transporta, que agarren esas especies reactivas de oxígeno, lo modifiquen y sea sacado vía receptores Scavenger por el hígado. Ya te estoy pasando que el LDL era un transportador de lípidos, a que ahora el LDL es la última etapa del sistema antioxidante. Te maté con esto. Estoy tratando de ver cómo fregado se puede explicar esto para la gente, porque a mí me estás, o sea, estamos metiendo ahorita cargas y electricidad y electrones. O sea, yo lo que estoy agarrando ahorita es, para la gente que no entendió ese concepto, agárrense estos trenes japoneses que van flotando, no hay fricción, van flotando porque tienen la carga. Entonces es un negativo, negativo, es como un imán y entonces va flotando. Eso es lo que quiero que se imaginen en el vaso. Ahora, si algo le pasa a la carga de estos trenes japoneses, estos trenes bala, lo que termina pasando es que empieza a surgir fricción. Entonces, esa analogía con estos trenes japoneses es como si hubieras quitado y ya no está flotando, entonces empieza a raspar. Entonces, ahí empiezo yo, porque ahora viene esto. Si esa cantidad de especies reactivas de oxígeno siguen aumentando en la sangre,
porque es lo que les pasa a nuestros pacientes con síndrome metabólico, diabetes, obesidad, tienen estrés oxidativo aumentado, se empieza a destruir ese glicocálix, esa membrana. Se destruye. El estrés que todo mundo tiene, ¿afecta el glicocáliz? El estrés tiene una respuesta muy puntual, no muy importante sobre nuestro eje hormonal, hipotálamo hipofisario adrenal. Y eso aumenta la frecuencia cardíaca, genera así, lo afecta. O sea, la razón por la cual estoy diciendo esto, gente, es porque estamos hablando ahorita de una capa protectora y lo que quiero que entiendan aquí es que el estrés que lo tiene la mayoría de la gente, por lo menos que yo veo en la clínica, entonces tenemos ese estrés que luego también afecta al sueño, que ese sueño también de una manera indirecta también les va a afectar el glicocáliz. Entonces, lo que estoy tratando de que vean es que entre más variables tengan que estén produciendo estos radicales libres, o sea, va a aumentar el riesgo de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Creo que es unos conceptos que estamos ahorita poniendo que algunos son nuevos para mí, pero lo estoy tratando de digerirlos y corrígeme si digo una trastada, pero porque aquí la gente sí, de repente hay unos que sí están poniendo aquí en comentarios como que, a ver, ya me perdí, ¿no? Entonces, si te interrumpo es porque lo que estás diciendo es sumamente interesante, ¿no? Entonces, eh, hago también un hincapié. Todo esto que está hablando ahorita Esteban, él lo tiene en sus cursos y con diapositivas para que lo entiendan. Creo que es más fácil ver la imagen y entender lo que está explicando a que de repente digan, a ver, ¿de qué estás hablando? Pero sigue, yo trato de ver si... Somos un sistema complejo y esto es complejo también, no es fácil, no es fácil. Cuando se empieza a perder esa membrana, esa espuma de mar, o espuma de café que tenemos cuidando todas nuestras arterias, empieza a aproximarse los elementos de la sangre, entre ellos el LDL, a la pared arterial. Empieza a poder pasar a la pared arterial. Y recordemos que cuando más daño oxidativo haya dentro del medio, más se va a modificar ese LDL, más modificado va a estar. Ya no ingresa por su receptor normal de LDL, ya tiene que ir sí o sí a salir por el receptor del hígado, el scavenger, carroñero, basurero, que es el receptor del hígado. Ya no puede salir más por el receptor normal. Y si a una célula endotelial le ingresa LDL porque lo necesita por el receptor normal, ingresa y es usado ese colesterol para la función que sea, crear membranas, lo que sea, hacer hormonas. Pero si ingresa por receptor scavenger, carroñero, es otro receptor, lo atraviesa todo y lo deja por debajo. Es como que lo atraviesa y lo deja por debajo. Que por debajo es donde se forma el problema de la aterosclerosis, por debajo de la célula endotelial. Esto explicaría por qué hay zonas ateropronas. ¿Por qué vemos los cardiólogos que hay arterias que nunca se enferman? La mamaria interna es una arteria que tenemos acá que es muy raro que tenga aterosclerosis. Y hay otras que sí, las coronarias se enferman muy fácil, muy fácil. ¿Por qué cuando los que hacemos eco de cuello vemos que hay zonas específicas donde más vemos aterosclerosis, que es en las bifurcaciones? Esto es porque ese flujo que pasa hace un lavado del LD, del glicocálix y se empieza a perder en esas zonas. Y ahí es donde aprovecha y se manda el LDL y atrás las células inflamatorias. Vamos a explicar algo más lindo ahora. Más lindo, espera. Viste que hay estudios de un tal Napoli que él estudió las aortas de los fetos que estaban en la panza de la madre cuando tuvieron algún problema. Bueno, él hacía una autopsia y estudiaba la aorta de esos fetos y lo que veía que esas aortas ya tenían estrías grasa, que es la primer placa de ateroma que hay, que es un depósito de grasa en la pared de la aorta, o algunos hasta tenían placas de aterosclerosis. Ya desde que somos fetos tenemos esto. Claro. ¿Por qué? Porque estrés oxidativo, tenemos todos, todo el tiempo. Por contaminación, por comer, por actividad física nuestra. Cuando una madre está embarazada porque le pasó algo y le pasó un poquito de estrés oxidativo al feto, ocurrió todo esto que yo dije. Se perdió el glicocálix en esa parte, pasó un poquito de LDL,
pasó alguna célula inflamatoria y volvió a crecer el glicocálix arriba. Y ya no pasa más nada, no hay ninguna célula inflamatoria que pueda pasar con el glicocálix intacto. Y eso es lo que produce la estría grasa o la primer lesión, que nunca logramos correlacionar que si hay estría grasa después va a haber aterosclerosis. ¿Por qué? Porque puede no haberla nunca. Puede no haberla nunca. Entonces lo que pasa es que si en un individuo sano vuelve a crecer ese glicocálix arriba, corta la respuesta inflamatoria y se acabó, no hay más aterosclerosis. Lo malo es cuando hay estrés oxidativo mantenido en el tiempo, sostenido todo el tiempo. Estamos todo el tiempo comiendo, estamos siempre hambrientos, comemos todo el tiempo estrés oxidativo en nuestras arterias. Y ahí sí, se empieza a perder glicocálix, sobre todo en las zonas donde hay flujos alterados por bifurcaciones de arterias o por lo que sea, o por angulaciones, y ahí empezamos a desarrollar aterosclerosis. Entonces, ¿Vamos hasta acá? sí, 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 sí. Entonces, esto pudiese ser el mecanismo por los cuales los atletas de alto rendimiento, maratonistas, que están produciendo su estrés oxidativo, se están empinando el glicocáliz hasta cierto punto, y es por eso que empiezan a desarrollar también digo, estoy agarrando tus conceptos con los que sé. Entonces, eso sería una explicación para ese calcio coronario que se empieza a hacer en estas personas. El estrés oxidativo, que es algo que tú dijiste constante, porque los atletas de alto rendimiento es lo que están haciendo, ¿no? Así que, y además, pues andan con sus geles que están chupe chupe todo el tanto tiempo, entonces tienen el flujo de, aunque están quemando las calorías que se están tragando. Y digo, estoy tratando de poner aquí los ejemplos, y corrígeme si no te hace sentido, pero es para que tratar de hacer un pegamento para la gente. Sí, Entonces, los ultramaratonistas son seres humanos que corren más de 50, 60, 100, 160 kilómetros en esas carreras y entrenan para eso. Eso es otra de las formas que tenemos de generar estrés oxidativo. Por supuesto que alguien que corra todo eso va a tener un estrés oxidativo aumentado, pero suelen ser gente muy sana, salvo la carrera, que es un estrés oxidativo terrible para el cuerpo, una locura, y algunos entrenamientos fuertes, porque no todos son fuertes, no todos son fuertes en esta gente. Algunos entrenamientos sí. En esos momentos están en estrés oxidativo, en esos momentos pasa un caos en sus arterias, pero después son gente muy sana. Crece ese glicocálix arriba, toda esa respuesta como que se bloquea, no sigue la respuesta inflamatoria, el cuerpo calcifica eso, que es la forma que tiene. Bueno, le pongo calcio, hago unas piedras, lo sello y listo. Y se acabó. Por eso es que vemos el score de calcio, que es una tomografía que cuantifica el calcio en las coronarias, altísima en estos pacientes. 300, 400, y no se mueren de infarto ni de accidente cerebrovascular. Es una paradoja para nuestra teoría. ¿Cómo? Si tienen. No, para ellos es sano. Y esto también se ve en algunos aborígenes que son carnívoros, sobre todo, los Masái. George Mann era el segundo de Framingham, se fue a Francia, se fue a África a estudiar la vida de los Masái. Comían principalmente carne y lácteos, una dieta muy carnívora. sí. Haceme acordar después por qué la grasa saturada produce aterosclerosis. Ahora lo vamos a ver. Y una dieta alta en grasa saturada. ¿Y qué es lo que observó? Cuando se moría alguien por las causas que sea, accidentes, que lo mataba un león, y secaba sus arterias coronarias, se veía que tenía las mismas lesiones que en Estados Unidos, pero él no observaba infartos ahí, y en Estados Unidos sí. Los Masái tenían aterosclerosis, pero no tenían eventos. Y no es lo mismo aterosclerosis que evento. Evento es una cascada de la coagulación, es otra vía. Y aterosclerosis, ¿cómo definimos aterosclerosis hoy? Es la actividad de las células inmunes que actuaron sobre la pared de la arteria. Es eso. Ayudada, sí, por el LDL, por todo lo que vos quieras, pero es una actividad inmune que se activó mal en la pared de la arteria, donde no tenía que activarse. Ultramaratonistas, dieta alta en grasas saturadas, tienen más aterosclerosis, sí. Si son gente sana que come intermitentemente y ese estrés es intermitente, no es continuo, no tienen más eventos cardiovasculares. No se activa la vía de la coagulación, no se activa la trombosis. En nuestros pacientes metabólicos sí, están profundamente interrelacionados. ¿Por qué? La grasa saturada
te activa la inmunidad. Ya sabemos, y está estudiado, te puede gustar más o menos, pero que cuando más grasa saturada ingerís, tal vez más probabilidad de lesión en tus arterias tengas. Ah, Después podemos discutir si tenés sí, más. no, esto para mí es importante, porque yo eso de que estén demonizando la grasa saturada, em, cuando yo veo que la gente, ahorita hablaste tú de la dieta cetogénica, ¿no? Yo lo que hablo de una dieta mediterránea modificada en donde están comiendo su grasa saturada, ¿no? No esa gente que agarra el ribeye y lo cubre mantequilla, ¿no? Pero estoy hablando de la grasa saturada en sí. Yo, o sea, yo siento que no le tengo, o sea, no sé si estás hablando de una grasa saturada, abusando de la grasa saturada, pero yo siento que es difícil abusar de la grasa saturada cuando estás comiendo de una manera sana. Entonces, pero estas personas que comen su grasa saturada, que comen sus verduras, que comen una dieta mediterránea modificada, que siguen así el low carb, yo lo que veo constantemente es que todos los factores de riesgo cardiovasculares se mejoran. Absolutamente todos, incluyendo la inflamación, que también, entonces, aquí esta parte que me dices de la grasa saturada, mi pregunta es, ok, la grasa saturada, pero ¿cuando abusas de la grasa saturada o cuándo? ¿Cuál es la mejor comida para los seres humanos? La leche materna. No hay mejor comida para los seres humanos que la leche materna, en ese momento, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Tiene mucha grasa saturada. Mucha grasa saturada. Básicamente, la leche materna tiene grasa saturada y tiene una razón para esto. Hay una razón para que la grasa saturada, dijimos que aterosclerosis era inmunidad activada en la pared arterial. Déjame Grasa alguna saturada. interrupción porque más gente te tiene que seguir. ¿Tienes cuenta en TikTok tú, Esteban? En TikTok sí, pero pongo lo que hago de actividad física, sí, No, sí, sí. pero es que, pero es que te tienen que seguir, o sea, la gente, o sea, los que están ahorita en Instagram ya vayan a seguirlo, por el amor de Dios, porque yo creo que este va a ser el primero de muchos que me he hecho con Esteban, pero están agarrando un conocimiento que hasta a mí es nuevo y creo que la manera que lo está explicando van a tener que escuchar este podcast unas 2 o 3 veces, pero el conocimiento todo está a base de ciencias y luego si quieren lo que voy a hacer también les voy a poner las bibliografías para que, yo siempre les digo, no tienen que tomar lo que estamos diciendo acá, pero es oro molido lo que están escuchando aquí. Así que disculpa la interrupción, pero agárralo como un anuncio para que te vayan a seguir otra vez. Mira, te cuento algo. Eh, Nuestro sistema, nuestro organismo es predictivo. O sea, para tu organismo le es mucho más económico prevenir que curar. Lo vemos cuando tenés una fatiga muscular. Muchas veces uno no puedo más, no puedo seguir más. Pero si te ponen un tigre para que te corra, seguís corriendo. Seguís corriendo. O sea que el sistema prefiere muchas veces prevenir y manda fatiga muscular o manda algo para que no sigas porque predice que una rotura muscular sería grave. Bueno, con la grasa saturada pasa algo interesantísimo. ¿Cuáles son los animales que casi no tienen ninguna infección en el organismo? ¿Cuáles que hasta resisten el anthrax? Los carnívoros estrictos, las hienas y los felinos. Las hienas y los felinos casi no se enferman de infecciones. ¿Por qué? Son carnívoros estrictos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de comer carne? La carne tiene grasas saturadas y tiene insaturadas, tiene todo. Que dentro de las grasas saturadas vengan bacterias. Tenían bacterias, no tenían heladera. Las hienas no tienen heladera ni conservan la carne. Comen grasa, comen carne y la carne puede estar en mal estado. Puede comer bacterias con esa carne. Entonces, un preaviso para la inmunidad es que determinados ácidos grasos, palmitoleico y uno más, son preactivadores de la inmunidad. Esto está establecido, lo sabemos, hay muchos artículos de esto. ¿Por qué? Porque la carne en descomposición, la grasa, los ácidos grasos eh, insaturados, cuando están en descomposición, se saturan. La grasa saturada es un indicador de bacterias para el sistema. Ojo, algo malo estás comiendo. Algo malo estás comiendo. Preactiva la inmunidad. Preactiva la inmunidad. Entonces, las grasas saturadas son preactivadores de la inmunidad, sobre todo dos ácidos grasos puntualmente, ¿no?
Es por eso que la madre a su hijo le da leche materna con estos dos ácidos grasos puntualmente para preactivarle la inmunidad. Una infección en esa etapa de la vida le puede costar muy caro. Entonces, son preactivadores de la inmunidad. Con esto no quiere decir que podamos tratar infecciones ni nada de eso, ¿eh? Son ajustes sutiles que tiene la naturaleza para eso. Y esa preactivación de la inmunidad tal vez aumenta esa aterosclerosis, que es la actividad inflamatoria en las arterias. ¿Se entiende esto? Sí. La grasa saturada es un preactivador de la inmunidad. No es ni bueno ni malo, es más, lo usamos con la leche materna y lo usamos para muchas cosas. ¿Y dónde tenemos el frente de choque? Porque nuestras infecciones históricamente, evolutivamente, venían del sistema digestivo, de lo que comíamos, el mal estado. Básicamente, cuidar los alimentos tiene poquitos años, ¿no es? ¿Cuántos años estuvimos comiendo cosas que podían tener infecciones? Muchos. ¿Cuál es nuestro frente de choque para cuidarnos de esto? La grasa abdominal. La grasa abdominal. Si teníamos una diarrea enteroinvasiva que podía pasar ahí, bueno, ahí estaba esa grasa que estaba conteniendo las vísceras, estaba llena de células inmunes. Porque eso era bueno. Es muy bueno tener una grasa intraabdominal muy activa inmunológicamente, porque nos permitió estar hoy acá conversando. Nos defendió de muchas infecciones. ¿Hoy qué pasó? Hoy tenemos comida muy segura y en mucha cantidad. Entonces esa grasa, que es muy activa inmunológicamente, pasa a liberar sustancias a la sangre muy malas y nos genera el síndrome metabólico. Por eso la grasa intraabdominal tiene un valor importante. No está ahí porque es mala ni porque nos quiere matar. En ese contexto, entender que es una grasa muy inflamatoria que nos defendió por mucho tiempo, es muy bueno entender eso. Ahí te expliqué por qué la grasa intraabdominal, que es la más inflamatoria, la que todos combatimos, es proinflamatoria. Tenía que ser proinflamatoria. Pero generalmente el adipocito, antes de que venga la obesidad, tiene las adipoquinas que son antiinflamatorias. Y a medida que viene y se hace la obesidad, luego ya empiezan a liberar ahora interleucinas inflamatorias. Entonces, no es de que o sea, a donde voy con esto es, primero que nada, o sea, si estamos hablando de la grasa saturada, esa grasa saturada se tiene que almacenar para saturar el adipocito para que se transforme de uno antiinflamatorio a uno inflamatorio, ¿no? O creo que la pregunta a donde voy es, ¿existe en una persona sana riesgo de una inflamación contraproducente o negativa si una persona está sana, o tienes que ya tener un estado o alguna contribución de resistencia a la insulina, síndrome metabólico para que la grasa saturada sea mala? O sea, tiene que ser una dosis extra, ¿no? O sea, la dosis hace el veneno. Es como todo, tenemos un sistema bioquímico y tiene que superar todo eso, como todo. Por eso, si no, una madre no le va a dar al hijo, lo primero que le da es una comida rica en grasas saturadas. A eso voy, para que la gente no se ande asustando de que estamos demonizando la grasa saturada. O sea, la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces, eso es Exactamente. Exactamente. Y tiene que ver todo con la cantidad y cómo se van activando. Inicialmente, cuando vamos a acumular, ahora hay un lío muy grande porque Lancet sacó hace unos días un artículo donde dice que hay una obesidad buena, y la llama preclínica, y una obesidad mala, la llama clínica. Dividió así en dos: obesidad preclínica, donde es un obeso metabólicamente sano y no tiene nada más que sobrepeso, y está el obeso que ya tiene problemas. Inicialmente la obesidad es protectora. Inicialmente tal vez no activa la inmunidad ni las células inflamatorias, pero llega un punto que sí, que no puede más. Ya nuestro sistema protector tiene un punto, tiene un límite. Y ahí donde se empiezan todos los problemas con la obesidad. Bueno, pero como quiera vemos los artículos, aunque tengas esta, o sea, como que es como si quisieran estar justificando esta obesidad, ¿no? Con esa definición, ¿no? Porque, em, o sea, también hay varios estudios previos no sé si era Lancet o en New England hace un par de años, también en un journal deportivo, me acuerdo, europeo,
en donde hablaba cómo la obesidad, aunque tuvieras tus marcadores normales, como que ya tienes un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular que aumenta 3 veces al de la persona que no tiene obesidad. Entonces, como que no estoy familiarizado con ese papel, pero estar diciendo que hay una obesidad buena, se me hace una reverenda mamada, ¿no? Em, entonces, no sé, siento que de repente como que quieren justificar la... No, porque lo que vemos es que, como todo, como la obesidad es una respuesta a. Inicialmente, es bueno tener la capacidad de tener respuestas. Es bueno que tu presión, si vas a hacer actividad física, suba, o si te asusto, que suba. Es bueno que los adipocitos, si comes más, aumenten y puedas guardar para reserva para cuando no haya. Es una capacidad buena, es una respuesta. Es bueno que tu colesterol pueda subir y bajar acorde a la época de tu vida o al contexto de tu ambiente. Eso es bueno. Eso es bueno. Por eso es que vemos tantas paradojas de la obesidad en gente que vos esperás que tenga, que se muera más y no se muere más, se mueren menos. Sí. O gente que, bueno, inicialmente son todas respuestas protectoras, son cosas que activa el cuerpo para sobrellevar estresores del medio. Claro que si esa activación vos la sobredimensionás y te pasás de rosca, termina mal, todas terminan mal. La presión se puede hacer crónica mantenida, esa obesidad se puede hacer proinflamatoria y sí, traer muchos problemas. La dislipemia metabólica se puede hacer eh, mucho más inflamatoria y a su vez aumentar la aterosclerosis. Y la resistencia a la insulina, que es fisiológica y es bueno tener resistencia a la insulina. Si vos sos adolescente, tenés resistencia a la insulina. Si vos sos embarazada, tenés resistencia a la insulina. Si haces un ayuno, tenés resistencia a la insulina. Si es una sobreingesta, tenés resistencia a la insulina fisiológica y es esperable poderla desarrollar. Pero si la hacemos crónica y sostenida en el tiempo, empiezan los problemas. Por eso yo siempre digo, bendita obesidad, bendita resistencia a la insulina, bendita hipertensión. La hipertensión tiene un límite mucho más fino, ¿no? Y bendita dislipemia metabólica. Son los 4 fantásticos. Cuando yo hablo de la clase, hablo de los 4 fantásticos. A ver, Pero explícame una cosa ¿cuál es el beneficio de una resistencia a la insulina? ¿Y cómo es? ¿Mandé? Pero ¿cómo es que desarrollas? Si digo, resistencia a la insulina, yo lo primero que se me viene a la mente son las curvas Kraft, ¿no? Entonces, uso mucho de esas, ¿eh? estás hablando de una curva Kraft, o sea, como intermitente, o sea, que no eres una curva Kraft uno, o sea, a donde voy estás hablando de una resistencia a la insulina temporal, Temporal y fisiológica, pero un ¿qué? embarazo. Ok, o sea, ¿y qué es lo que, o sea, es la primera vez que escucho una resistencia a la insulina? Es la primera vez que escucho que alguien dice o sea, y obviamente tienes tu explicación, pero que habla de eso, la resistencia a la insulina temporal y el beneficio. ¿Pudieras explicar eso un poquito más? El beneficio es para el fruto en la embarazada, porque le genera que tenga más glucosa en la sangre para que la pueda pasar al hijo, para que ese fruto crezca. Un adolescente para que tenga más energía para poder crecer. Es un proceso de mucha demanda de energía. Uy, para que se me cayó todo. Apreté, perdón, con un pie. Y adolescente embarazada cambié la cámara, No pasa. de un ayuno, ante un ayuno muy grande. Ahí está. Ante un ayuno muy grande también se necesita cierta resistencia a la insulina para que tengamos más glucosa dando vuelta, sacarla de algún lado. Y ante la sobrealimentación para protección también. Pero ningún embarazo dura más de 9 meses, ningún ayuno dura más de, fisiológicamente, ¿no? 14, 16 horas, 18, puede ver 20, pero son momentos. La adolescencia no dura para siempre, salvo en algunos amigos míos que tienen todavía 60 y pero bueno, son momentos y se paga un precio por esos momentos, ¿eh? No son gratuitos, pero se logran mejores resultados. Con la hipertensión lo mismo, con la dislipemia metabólica, todos tenemos un porcentaje de LDL modificado circulando después de comer. Y es proaterogénico y tal vez sí, si se modificó mucho, sí, si comimos mucho, si es una comida abundante, y sí,
tal vez sí. Pero es bueno que lo haya modificado porque hizo que sea menos grave la otra especie reactiva de oxígeno y va a ser sacado por el hígado. Y con el LDL, mirá si será importante, que tenemos un sistema que acorde a lo que sensa en el medio, que puede ser contaminación o cualquier cosa, aumenta el LDL. Y si no lo baja, embarazo vía PCSK9, que la debes conocer por los nuevos inhibidores, aumenta el LDL en la sangre. Contaminación ambiental aumenta el LDL en la sangre, porque lo necesitamos que esté aumentado. Tabaquismo aumenta el LDL en la sangre, vía PCSK9. Eso que no está ahí para ser inhibido por una droga solamente, ¿no? Tiene una función fisiológica. Subir y bajar eso acorde a lo que nos está pasando en el medio. Esas 4 fantásticos que yo digo son respuestas a. Por eso acá clasifico los factores de riesgo en 2 grandes grupos. Hay un gen dañado, hay una célula beta en el páncreas destruida y no tenemos insulina, o es una respuesta A. Si hay un daño puntual por un gen, si es en la hipertensión secundaria por una arteria renal obstruida, por una coartación, si es una diabetes por una diabetes tipo 1, o si es una dislipemia por una heredo familiar, donde hay un gen alterado, o es una obesidad por un, no sé, déficit de leptina. Ahí todo el peso de la tecnología y de los fármacos es donde más van a funcionar. En cambio, en la que vemos a diario, en la obesidad que tienen la mayoría de nuestros pacientes. Recuerda que tienes que estar enfocado, que ya te estás cortando la mitad de la cara, así que Sí, estoy cortando. sí, no pasa nada ahí. Sí, para que no. En la dislipemia metabólica, en la obesidad que vemos siempre, en los pacientes hipertensos que llamamos esenciales, y en la resistencia a la insulina diabetes tipo 2 que vemos todos los días, no son daños, no hay un daño puntual, termina habiendo muchos daños, pero inicialmente vemos muchas variables que se mueven, pero ¿cuál es el daño? Y no sabemos, nos pasaron cosas, diría un presidente argentino, pasaron cosas, pero eso hay que ir sobre el medio y no tanto sobre el individuo. Ahí los fármacos son secundarios, y sí el medio donde está ese individuo, por eso ahí importa sí los cambios de hábitos, todo eso en esos grupos de pacientes. Okay. De dividir los factores de riesgo en 2, con daño y sin daño. Con daño, diabetes tipo 1, hipertensión secundaria, obesidad secundaria UGEN y la dislipemia heredofamiliar, donde hay un gen alterado. Esto es un punto muy importante para la gente porque nunca falta la persona que llega al consultorio, llega empanicada, que tiene la presión alta, que la tiene 150, 160, y hablando de lo que está diciendo Esteban aquí, de los cambios intermitentes, ¿no? Si tú estuviste estresado por un momento, fuiste a hacer ejercicio, y se te elevó la presión a 160, 170 en esos momentos. No pasa nada, no es para que se anden empanicando. El problema es cuando su presión está constantemente elevada. Si yo voy a hacer pesas y hago un esfuerzo, mi presión en momentos se va a estar levantando por 100 a 160 o 170, dependiendo del peso que le esté metiendo. Pero el punto es que tienen que ustedes estarse tomando la presión, si es que se la quieren tomar para ver cómo está, cuando estén relajados en la casa, gente. Una de las cosas que también veo hablando un poquito de este tema, es que de repente llegan ahí el dormir mal. Si durmieron 4 horas, 5 horas, el día que sigue pueden tener la presión elevada a 135, 140. Esto no necesariamente quiere decir que seas hipertenso. Tienen que tener cuidado con eso. Y lo digo más para que nada porque pues tenemos a la gente que se está ahora checando absolutamente todo el tiempo con todos estos monitores y se vuelven locos, ¿no? Entonces, tocando el tema aquí de lo que está hablando Esteban, de un poquito de las cosas intermitentes y cómo de repente tiene su beneficio. Si estás haciendo ejercicio, estás levantando pesas, hay un beneficio en que la presión se levante, si no, no vas a poder. Hay un beneficio de que el corazón se eleve a 140, 150, dependiendo de tu edad, si no es que más, ¿no? Entonces, les estoy haciendo este hincapié para que empiecen a verlo de un punto y que no, porque de repente veo que ahí nos están confundiendo, pero ¿cómo que puede ser bueno? ¿Cómo que? Bueno, les estoy dando un ejemplo de cómo es que ciertos parámetros que están elevados, pero no en un punto normal, ¿no? Hay condiciones que cambian y que no necesariamente es malo, ¿no? Pero bueno. Son respuestas a.
Una embarazada pasa su LDL de 70, 80 a 120, 130. Lo sube. Porque el sistema considera que en ese momento es mejor tenerlo alto. ¿Por qué? Porque transporta energía, transporta colesterol para las membranas que se están formando y aparte es un aceptor de radicales libres que puede disminuir problemas. El nene cuando nace pasa de 20 a 150, 130, también, porque en ese momento considera, si estamos respirando aire muy contaminado nos va a subir el colesterol y es esperable eso. Y con la presión pasa exactamente lo mismo, tal cual decías vos. Si yo hago una actividad física, cuando yo les hago acá la ergometría, ahora está borroso, pero esto que está acá es una cinta, eh, la presión sube. Y yo espero que suba. Si no sube, me preocupo. Es una respuesta a un entorno, a un contexto. Esos son respuestas a. Si yo mantengo el estresor por mucho tiempo, esas respuestas tal vez pasen a ser contraproducentes. ¿Cómo es que el LDL, porque de repente esto sí, tal vez lo leí en algún momento, está relacionado con las infecciones? Cuando tenemos un paciente con sepsis, ese LDL y el HDL ambos bajan muchísimo. En agudo bajan muchísimo. ¿Por qué? Porque actúan como una opsonina. ¿Te acordás que eran las opsoninas? Eran sustancias que se pegan a esas cosas que están circulando, bacterias bacterias generalmente, se pegan y se la presentan en las células de antígeno. Bueno, el LDL se le pegan las bacterias y los restos de bacterias para ser eliminados vía receptores Scavenger. Entonces, tener el LDL sumamente bajo te puede predisponer a infecciones bajo ese concepto. Lo estudiaron eso y lo que sí vieron que es muy sutil eso, es muy sutil y no es lo que uno ve a diario, la verdad. Porque en nuestro medio, con el tema de las vacunas, los antibióticos, tenemos muy solucionado el tema bacterias sobre todo, ¿no? No se están preocupando demasiado. Pero sí, LDL es parte del sistema inmune y LDL participa en la guerra entre las bacterias, algunos virus y la respuesta inmune. Es parte de. Pero no es una cosa muy significativa, porque no me acuerdo, o sea, no me acuerdo haber leído así. Es un ajuste fino. Ok. Yo, si querés, te paso todos los papers. Con algunas bacterias, puntualmente, con la pseudomonas, es una opsonina. Se le pega y la trata de sacar del sistema. ¿Sí? Es parte del sistema inmune. El EDN y el HDL. Y el HDL tiene, viste que nos enseñaron, esto me gusta decirlo siempre, nos enseñaron que el LDL es el colesterol malo que llega y mete el colesterol en las arterias. El tipo se mete para meterte colesterol acá abajo y acá se produzca la placa. Y viene el HDL que es bueno y la saca y la lleva al hígado, ¿no? Que es el transporte reverso de colesterol. El LDL también es parte del transporte reverso. El HDL que puede atravesar ese glicocáliz, porque mide 10 nanómetros y es el límite donde el glicocáliz deja pasar. Antes decíamos que porque había mucho LDL pasaba, no, con glicocáliz intacto no pasa. No pasa la albúmina, que es mucho más chiquita, menos va a pasar el LDL. Pero el HDL sí pasa, saca el colesterol, si puede, y lo lleva al hígado. Pero si en el camino se encuentra con un LDL, le dice, toma, ustedes que son muchos y están más tiempo circulando, porque el LDL circula 4 a 5 días, mucho más tiempo que las otras, es el que más circula. Le dice, toma, ya que está circulando más, llévame esto hasta el hígado. El HDL le dice al NDM, vía una enzima que es la CEPT, la CET. El LDL muchas veces le contesta, sí, yo te lo llevo, pero mira, yo ya me estuve peleando contra varios radicales libres, estoy medio estropeado, ya. Bueno, toma, le dice, toma. Yo tengo esto, le dice el HDL, lo peina, es una paraoxonasa. Te va a sonar la PON1, paraoxonasa. Bueno, toma, y la paraoxonasa medio que lo arregla, lo limpia, es un antioxidante muy fuerte que tiene el HDN, lo limpia, lo emprolija, le pone una ApoJ, que es otra proteína que hace que no se agreguen entre sí los LDL, como que lo cuida, y lo manda al hígado. Funciona todo junto, es apasionante. Se llama transporte reverso indirecto de colesterol.
Sí, no, aquí se ve tu pasión. O sea, yo no conozco una persona que esté tan apasionada hablando de lípidos como tú lo dices, que creo que es importante, ¿no? Porque generalmente, gente, los que hablan de los lípidos te ponen a dormir, ¿no? Es una hueva. Tú eres la excepción que he tenido porque creo que tienes el potencial de poder enseñar a la gente de lípidos sin que te pongan a dormir. Así que otro hincapié para que lo vayan a seguir aquí a Es Esteban. difícil, es un tema difícil porque es complejo, es un sistema complejo. Las cosas. Y cuántas no sabremos, ¿no? Cuántas no sabremos que están pasando. Oye, ¿y hay alguna manera de, nunca me he hecho esta pregunta, mejorar el glicocáliz? Sí, es una pregunta bárbara. Si yo tengo presión alta, en general, con un 90%, por poner una cifra, tengo el glicocáliz alterado. Pero como consecuencia de la pérdida de glicocáliz, tengo presión alta. Porque en el glicocáliz hay una enzima que se llama ENOS, que es la que sintetiza el óxido nítrico, que es un vasodilatador que nos regula el... Está ahí, está en el glicocáliz. Y si lo pierdo, no hay óxido nítrico. Si no hay óxido nítrico, hay hipertensión. Madres. Entonces, es que me vuelvo a un punto que a mí me fascina, que la hiperinsulinemia, de cómo la insulina tiene 4 mecanismos para causar hipertensión. Y uno de los mecanismos que tiene es aumenta el músculo liso, entonces es un vaso menos distendible, aumenta la producción de endotelina 1, pero también habla de que reduce la producción del óxido nítrico, pero tal vez la manera en que lo está causando es por causando el aumento de la presión por la hiperinsulinemia, empinándose el glicocáliz, porque de ahí es donde me estás diciendo que se produce el óxido nítrico, por el INOS. Claro. Mm. Necesita que se destruya el glicocáliz. Y el glicocáliz se va a destruir por estrés oxidativo. La insulina también me parece que estaba dentro de los destructores, ¿Qué? el estrés oxidativo y el sodio que es otro tema de discusión. El sodio, cuando comemos sodio, tenemos un buffer, un amortiguador de sodio. Ese amortiguador principal no es el riñón. Antes que llegue al riñón, el sodio es positivo y el glicocáliz dijimos que era negativo. Se atraen. Puta. A ver, no, es que Sí. ahora sí me estás dando ahora sí me estás dando en la madre, porque ese mecanismo no me lo sabía. Entonces, el sodio en sí, una vez que saturas el buffer, te puedes tronar el glicocáliz. No, antes de llegar al riñón, te estoy diciendo. Sí, no, no, De por llegar eso. al riñón. Sí, no, por eso. Pero tiene que ser en exceso. Tiene que ser en exceso. El sodio lo necesitamos para muchas cosas. Pero si comemos en exceso, antes que se afecte el riñón, esas moléculas se meten dentro del glicocáliz. Quedan ahí. Si es en exceso, lo destruye. Lo destruye. No, Pero tiene que ser un exceso importante. no, pero te voy a decir por qué ahorita porque digo, yo hablo mucho de una dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, dietas cetogénicas, pero una de las cosas que se recomienda en las dietas cetogénicas y una dieta baja en carbohidratos es que aumentes tu consumo de sodio. Y estamos hablando de 3 a 5 gramos de sodio. Claro, perdemos más sodio por la utilización del glucógeno y todo lo que tú quieras, así que tal vez, o sea, a donde voy, corrígeme, al final, si estás haciendo una dieta cetogénica, entonces la cantidad o que tienes flotando en el cuerpo del sodio sigue siendo para esta cantidad, está aquí, o sea, se normaliza, vaya. Claro, sí. Mm, El tema pasa cuando uno come muchos ultraprocesados que tienen muchísimo sodio, pero muchísimo sodio. Muchísimo. Si no, esa capacidad buffer funciona para almacenarlo e irlo liberando de a poco para las funciones y funciona bien. No, no, tiene que ser un exceso importante de sodio. Es más, las dietas hiposódicas nos matan y ya lo aprendimos los biólogos. Antes le decíamos no coma nada de sal y los pacientes se morían más. Es que eso para mí es otro tema súper, o sea, porque, o sea, es lo mismo con eso del sodio, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, para la gente que no entiende, es la gente que tiene un corazón que está latiendo el 15%, que no late, ¿no? De repente a estas mismas personas les están diciendo que no coman sodio, ¿no? Que se restrinjan lo más posible. Y creo que aquí hay un punto muy importante dependiendo de la dieta, porque de repente dejan de responder a los diuréticos. Y una de las cosas que yo siempre me he preguntado es,
estos pacientes que dejan de responder los diuréticos, ¿cómo fregados van a tirar sodio? Porque así es como actúan estos diuréticos, tirando sodio para que jalen agua. Pero ¿cómo fregados van a tirar agua si además están con una dieta hiposódica, vaya? Y, y unos estudios bien interesantes en Europa, de hecho, no sé si los has visto, pero les dan solución hipertónica con diuréticos y estos pacientes empiezan a orinar, empiezan a sacar todo. Eso. No lo podía creer, ¿no? Ayer vi ¿Viste? no lo podía creer. Pero es impresionante, o sea, ese concepto, porque yo se lo digo aquí a los nefrólogos y me dicen, estás loco, pero está hasta el protocolo establecido por los nefrólogos allá en Europa y hay conferencias de cardiólogos que te lo dicen, pero es que el hecho, el decir el concepto, pero sí, va en contra de lo que te enseñaron, pero si piensas en la fisiología, hace sentido, tiene sentido, ¿no? Entonces, esto es la belleza, gente, de estar escuchando este tipo de pláticas porque de repente cuestionamos lo que otros no cuestionan, ¿no? Entonces, pero ese tema y sabes que yo lo he implementado en pacientes que no responden a, a los diuréticos y tú les aumentas a estos pacientes, ojo, con una dieta low carb, incluso una dieta carnívora, y le agregas el sodio y empiezan a orinar. Es una cosa que, esto no es recomendación médica, gente. Esto es una observación para que luego no anden diciendo de que, luego, no, es que escuché al doctor Asad, doctor Cacahuate, que dijo, no, 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 yo no les estoy diciendo ni más. Yo les estoy diciendo una observación en una manera de alimentarse con una explicación fisiológica, punto, es todo, pero sí, están saliendo puras joyitas para hacer podcast en el que sigue. No, ayer y todavía no me senté a estudiarlo eso, pero me llamó la atención mucho. Voy a buscar el link del nefrólogo, cómo te lo explica, y es súper interesante porque tenemos esos que son refractorios, o sea, que nomás no responden. Los tienes con Bumex, bumetanida, los tienes y no responden, y al momento en que hacen eso, empiezan a responder. Es impresionante, ¿no? Y de hecho, sí, hay estudios también que estos pacientes de insuficiencia cardíaca, cuando los analizaron en unos estudios retrospectivos, creo que fue en Jack, de hecho, lo que vieron fue que aumentaba la mortalidad cuando lo tenías en una dieta baja en sodio. Baja, muy, muy baja en sodio. Sí. Sí, entonces, sí, gente, así que esto de la Bueno, medicina. interesante que el glicocálix es el primer reservorio de sodio. Y mucho lo destruye. Mucho intermitente, si se destruye intermitentemente no pasa nada. Si el medio es bueno, vuelve. Wow. Y no hablamos de lipemias heredofamiliar, de LPA, nos quedaron cosas. No, entramos aquí en la introducción apenas, o sea que acabamos de empezar. Yo creo que, ¿cuánto llevamos ya hablando? 1 hora y media, ¿no? Ya llevamos 1 hora y media hablando casi. ¿Qué horas tienes tú allá ahorita? Son las... 47. Sí, ya me está el guaticio. Mira, salud, una de las cosas que podemos hacer, yo creo que para la gente, es pues empezar aquí yo pensé que íbamos a hablar de mucho más y me doy cuenta de lo ignorante que soy en este tema y por eso me encanta hacer este podcast porque aprendo de gente como Esteban. Así que yo creo que hasta pudiéramos ir planeando, si te interesa, una secuencia, ¿no? De esto, pero pues, a ver, tú tienes ese canal que tienes las lectures, las clases que das, donde, bueno, lo voy a poner en descripción, pero si les quieres decir a la gente dónde te pueden encontrar con eso. Creo que si uno busca en Google tienda, Esteban Larronde sale, curso sobre aterosclerosis. Muchas de estas cosas las puse. Sí, no, ahí están y están con unas diapositivas. Entonces, por eso le digo a la gente que en realidad se quiere empapar de este tema, que creo que debería ser la mayoría de la Claro, no es para el público en general porque es un nivel alto, de medio alto. Pero como que tengo muchas personas que lo han hecho y pacientes y están chochos, pero es para médicos, incluso para cardiólogos, ¿no? Pero es interesante. sí, entonces, o sea, este conocimiento, como les vuelvo a decir, este no fue el conocimiento que le dieron a Esteban, te lo puedo garantizar en su escuela de medicina o en su entrenamiento como cardiólogo. Esto fue que
tú fuiste sacando porque de repente nomás no te cuajaba la información que estabas viendo aquí, de dónde viene acá, vino aquí, ¿no? Y a mí me parece fenomenal todo esto que he aprendido ahorita y me abre me abrió la atención una vez más a toda esta cosa. Pero bueno, pues aquí, miren, ahí tienen el link de Esteban, los que me están... Se limita un poquito cuando transmito de esta manera, porque no se hace una unión de las dos cuentas, pero este episodio, gente, los que están en TikTok y los que están en las diferentes redes, lo voy a editar y lo voy a subir, va a ser el episodio Sin Pelos en el Cactus, es el episodio 52. Como quiera, Esteban, te voy a dar todo este contenido para que, digo, si tú lo quieres luego poner en tus redes, lo que sea, y platicar, ¿no? Para pues los siguientes temas, la estructura que tú quieras. Creo que son unas pláticas amenas que podemos tener, son divertidas y la gente está aprendiendo bastante. A mí me encantaría que de esto venga alguien y me diga, mira, Esteban, eso que vos dijiste no es así, porque es la forma que tenemos de aprender y que eso es fundamental, ¿eh? Que alguien venga y me diga, no, mira, leí un artículo que eso no es así y yo no me enojo nunca. Una cosa es lo que uno sabe, otra es lo que cree saber. Y lo que cree saber son emociones y lo que sabe son cogniciones. Y uno por lo que se enoja son por las emociones y no hay que mezclar emociones, es dificilísimo porque... Al momento que dejas de cuestionar y al momento en que crees que tienes la verdad absoluta, es en el momento en donde en realidad dejas de aprender, ¿no? Así que uno puede sacar, y estoy de acuerdo con Esteban, y ahorita me doy cuenta yo de lo ignorante que estaba en estos temas tan importantes, y luego uno empieza a hacer sus propios chips o sus propias conexiones con cosas en el estilo de vida para ver cómo podemos mejorar esto. Por ejemplo, esto también me hizo mucho clic simplemente por la fisiología, el glicocáliz, cómo lo describiste, esa espuma del mar. Entonces aumentas la presión, sacas aquí el glicocáliz, tienes expuesto ahora el endotelio y ahora el LDL, que en un momento podemos hablar del tipo de partículas grandes, partículas pequeñas, el Lp(a), y todas estas cosas, y ahí es donde hablamos de la tormenta perfecta, que viene siendo la hiperinsulinemia, la inflamación, una presión elevada, en parte que te está eliminando ahí el glicocáliz, aumenta el gasto cardíaco. Entonces es una chulada y creo que eventualmente van a poder hacer unas conexiones con todo lo que les estamos explicando aquí. Pues Esteban, ha sido en realidad un placer, me encantó todo lo que dijiste, cómo lo dices, creo que es muy importante, ¿no? Tienes también la habilidad de decir las cosas de una manera entendible, que sea complicado, y creo honestamente, gente, que yo es la primera persona que escucho hablar de temas de lípidos que yo les hubiera dicho qué dolor de huevos, y me lo hizo interesante y el tiempo voló. Así que eres un excelente maestro, Esteban, te felicito, la verdad, con cómo les das estos conocimientos y más gente te tiene que escuchar. Entonces, yo encantado de estar platicando contigo para ir desarrollando una serie de cardiología, ¿no? Que la verdad, aplausos. Así que, pues bueno, ahí, como dijo Esteban, tu tienda o tienda up, Esteban Larronde. Yo ahora te paso el link y lo voy a poner ahí en descripción. Así que espérame tantito. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando te vi aquí con conocimiento y un flow que es pa' ti. Dime qué quieres oír, que yo te lo traigo aquí. La verdad es sin filtro, nadie lo hace así. A veces es salud, a veces motivación, lo que necesitas para salir del montón. Del Olimpo bajamos pa' meterle sazón y las mentadas de madre son pura diversión. Tú mueves el cerebro fenomenal, aquí para enseñarte y para motivar. Con conceptos nuevos te voy a innovar y en el podcast lo voy a celebrar. 9, aquí no hay censura, pa' lo que buscan locura. Y si tú me tiras, vamos sin duda, es el gato que te ayuda. Innovador, único y profundo, con el Dios del Olimpo cambiamos el mundo. Me vale madre lo que digan los haters, aquí en el podcast somos los verdaderos players.
te enfoques bien. Te damos el consejo, la clave para tu plan. Sin pelos en el cactus, aquí está tu clan. 9 aquí no hay censura. Pa' lo